Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, disculpas por o pequeno retraso que levamos e moitas grazas pola presencia, tanto aquí na sala como en internet. A verdade é que a COVID nos fixo unha mala pasada. Esta mañá eu comentaba de broma cos académicos que ímos cambiar o nome a Real Academia Galega de Ciencias, que RAC, pois chamarlle Real Academia Galega da COVID, porque que temos a máis da metade dos académicos con COVID, así que, bueno. Bueno, quería, en primeiro lugar, agradecer a presencia do presidente da Diputación da Coruña, que patrocina este ciclo de conferencias, tamén os nosos convidados de hoxe, que terei ocasión de saludar posteriormente, pero, en todo caso, pois tamén o INEGA, a Universidade da Coruña e a Autoridade Portuaria, que son copatrocinadores deste evento. Sin máis, lle paso a palabra ao presidente da Diputación para que, bueno, pois nos fale dun tema que sei que lle gusta moito e que lle preocupa moitísimo, que é a enerxía. Pois máis que gustarme, me preocupa enormemente, sí. E, bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Moitas gracias á Real Academia, a Juan, a súa persoa, por permitirnos participar nesta reflexión sobre un modelo enerxético que xa non é de futuro, sino que xa é absolutamente de presente, e que o escenario socioeconómico mundial pois nos pon como deber inmediato a articulación de medidas e a asunción de políticas que permitan o despliegue en tempo récord pois deste novo modelo enerxético, que é máis que necesario pois nun mundo que está combatendo o cambio climático, que é máis que necesario nun mundo onde as súas fontes convencionais de enerxía proveñen de países convulsos políticamente e que nos está pois a poñer aos pés dos cabalos o noso modelo productivo e o noso modelo de vida socioeconómicamente falando, non? Creo que neste eido a Real Academia pois acerta cando arrinca estas xornadas sobre o novo enerxético aquí en Galicia. Creo que a Galicia, ademais, dentro desos tres vectores de futuro que a 2050 a Unión Europea establece, a economía circular, a transición ecolóxica e a digitalización, pois probablemente non señamos líderes en economía circular, non señamos líderes en digitalización e sí podremos ser líderes en enerxías renovables, non? Nese novo modelo enerxético, donde a rosa dos ventos e así de caprichosa nos pode permitir liderar, si así queremos asumir este papel, esta nova fonte de enerxía, que non é por ser os primeiros nunha competición, sino porque traducindo ese liderazgo se traducirá en creación de emprego, se traducirá en creación de valor engadido no territorio, se traducirá na retención de talento, na recuperación de talento tecnolóxico que se está a espallar por medio mundo, menos no noso país, en Galicia, e, ademais, se ten que traducir na sostenibilidade dos servicios públicos que máis nos preocupan aos galegos e as galegas, a sanidade, a educación, que teñen un coste altísimo e que require de ingresos para que o sistema seña sostible. Creo que a débeda pública non debe ser nunca un elemento básico da sostenibilidade dun país no ámbito económico. Por tanto, creo que hai que xerar ingresos, recursos e a explotación razoable, intelixente, tamén con participación pública nese novo modelo enerxético no que a Unión Europea nos convida a que seamos colíderes a nivel europeo, pois o temos que ver como unha oportunidade das poucas que se poden presentar a un país que está no córner de Europa e que adolece de carencias de infraestructuras en distintos eidos, non? Por lo tanto, é certo que este tema hai que falar moito, hai que facer moitísima pedagogía tamén no ámbito político, moitísima pedagogía. Eu creo que detrás da enerxía eólica ven o que pode ser a gran fonte de enerxía do futuro, ou xa do presente, que é o hidróxeno verde, que é pois, aquela aposta tecnolóxica que probablemente nos permita deixar de preocuparnos pola factura enerxética das nosas empresas, das nosas familias, tamén que nos permita un modelo económico moi sustentable, sin preocuparnos do custe do CO2 na bolsa diaria do mesmo, e, por tanto, sería do xénero tonto un país que ten uns elementos imprescindibles para producir hidróxeno verde, a auga e o vento, non empregalos, non? Por tanto, nós, de a nosa postura
máis humilde, institucionalmente falando, a nosa aposta é clara, o decimos sin ningún tipo de ambaxes, sin ningún tipo de condicións, nin de medo, sabendo que probablemente estemos predicando no deserto hoxe, pero probablemente o día de mañá as xeracións futuras nos recorden como unha xeración de políticos, un grupo de políticos que dixemos a xente non o que a xente quería vir, sino que realmente o país necesitaba. Este país necesita enerxía galega, necesita autosuficiencia enerxética, necesita darle oportunidades laborais aos nosos xoves e o que menos necesita é burocracia innecesaria, o que menos necesita é apostas do pasado e o que menos necesita é visión política, como digo, arraigada no século XIX-XX. Estamos no XXI e, por tanto, hai que ter visión de futuro. Simplemente agradecervos a oportunidade de facer esta reflexión, pois creo que nun foro que non é calquer foro, creo que a Real Academia Galega temos tamén entre todos e entre todas que poñela en valor non só polo papel que sempre tivo en Galicia de solvencia científica, de foro de solvencia científica, sino porque creo, falamos un día, varios días, Juan Lema e eu, do papel que ten que desempeñar no futuro, nun país onde a burocracia, a xestión diaria asolaga calquer tipo de creatividade nas administracións, onde requerimos de institucións que nos iluminen, que asuman roles e papeles que probablemente non lles corresponderían, pero creo que é un momento, un reto ante as xeracións de futuro, que demos un paso adiante todos. En ese senso, agradecervos sempre a disponibilidade que mostrades con estos retos de futuro que se nos plantexan. Muchísimas gracias. Bueno, pues efectivamente que cando estamos falando de enerxía limpa, xa non é un tema nin tan siquera ecolóxico, nin tan siquera de posicionamento político. É un tema imprescindible. Neste momento, económicamente, tecnolóxicamente, non hai outra saída. Oxe, eu mesmo comentaba na prensa que así como a enerxía do século XVIII foi o carbón, perdón, a madeira, do XIX o carbón, o do XX o petróleo, ou a enerxía do século XXI vai ser outra. É un país como Galicia que ten, pois curiosamente, temos todo tipo de fontes de enerxía, hasta enerxía solar. Hoxe contaba de que en Santiago temos 2000 horas de sol ao ano, en Coruña un poquinho menos e en Vigo un pouco máis. Bueno, pois 2300 horas de sol en Vigo, que é equivalente a Girona. Non estamos falando de... Estamos moi acostumbrados a que, ou bueno, un pouco... Parece que estamos... Bueno, podemos ser unha potencia en todo eso. En enerxía eólica temos un vento de unha calidade extraordinaria, temos biomasa, pois somos a primeira potencia española en forestal, enerxía de biomasa de todo tipo. Bueno, temos todas as ferramentas. Entón, aquí, efectivamente, pois falta probablemente unha aposta económica, unha aposta política, unha aposta de país, pero, bueno, nós non vamos a ir tan longe. O obxectivo deste curso é moito máis modesto, vamos a incidir na parte tecnolóxica. Neste momento, en onde estamos e onde podemos chegar. Cales son os retos, enerxías que hai 15 anos era unha quimera, enerxía eólica hai 15 anos era unha cousa que non, 20 anos era unha quimera, a enerxía solar hai 5 anos era inviable, pois resulta que agora son non só viables, sino imprescindibles. E o que estamos propoñendo para este curso é justamente coñecer o estado da tecnoloxía, coñecer o estado dos retos que temos, como se chama o curso, escapando un pouquiño destes outros condicionamentos socioeconómicos que son obviamente os decisivos, pero a nosa contribución é unha contribución máis de orientación tecnolóxica. Temos por diante 4 días, hoxe é un día dedicado á estrategia, que é moi importante, basicamente as administracións que opinan, cal é o seu papel, cal é o seu plan de ruta. Temos tamén unha aposta ao día do que hoxe son as enerxías alternativas renovables en Galicia, e despois nas sesións que faremos mañán en Santiago e despois o mércores e xoves en Ferrol na Coruña, pois repasaremos todas as enerxías, a enerxía solar, a enerxía de biomasa, a enerxía eólica e mariña, a enerxía de hidróxeno e biometano, que son basicamente os vectores pois que creemos que son os que están xogando un papel fundamental. De novo, nada máis que agradecer de novo a Diputación a súa confianza. A Diputación, eu lle comentaba ao presidente que ten que xogar tamén un papel moi a carón dos ciudadanos, que realmente é a administración dos
a grande a irmán maior dos concellos, polo tanto, moi a carón dos cidadanos, e creo que neste momento a enerxía é un tema que preocupa. Preocupa non só aos técnicos, sino preocupa a sociedade. Non sabemos, creo que estamos un pouco despistados de onde vamos, de onde vimos, e justamente se neste curso somos capaces de despexar unha destas incógnitas e analizarlo, pois será objetivo cumprido. Así que, bueno, moitas grazas, presidente, e, sin máis, pois, comezamos o curso. Si vos parece, Miriam e Juan, por favor, si queredes acompañarnos no estrado, si, ti nos sigues ou nos tens que dixar. Pois, moitísimas grazas. Bueno, pois comezamos sin máis o curso, por favor, Miriam. Juan, si queres aquí. Bueno, pois teño o placer de presentar a Miriam Bueno, é a subdirectora xeral de Prospectiva, Estrategia e Normativa en materias de enerxía da Secretaría de Estado de Enerxía. A Secretaría de Estado tiña interese persoal en vir aquí, pero finalmente non foi posible. Pero, en todo caso, temos unha extraordinaria representación do Ministerio, así que, Miriam, si queres, temos a presentación dende ali, dende o estrado, creo que é máis cómodo para ti, para presentar. Muy bien, pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, moitas grazas, boas tardes. Desde el Ministerio es un placer estar aquí representando e intentando explicar cuál es las estrategias españolas que tenemos en cuanto a energías renovables para los próximos años. Y durante la ponencia de hoy, para mí es un placer también poder abrir este curso que me parece tan fundamental y que nos va a dar una idea de cuál es el papel que tienen todas las tecnologías para los próximos años. Entonces, yo lo que voy a hacer es contar fundamentalmente cuál es la estrategia que ha diseñado el Ministerio para esto y cuáles son las bases de la misma. Entonces, comenzaré hablando un poco de cuál es el marco tanto nacional como internacional de energía y clima para pasar a contarles cuáles son las principales estrategias en ese sentido que hemos diseñado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a largo plazo. Y, por último, hablaré de las estrategias derivadas del PNIEC, que lo que hacen es, de manera sectorial, poder mostrar cuáles son los principales avances y los principales objetivos en este sentido, de manera sectorial, que tenemos para los próximos años. Entonces, en cuanto a cambio climático y contexto internacional, me gustaría empezar estas jornadas, y esta presentación señalando que lo que tenemos sobre la mesa actualmente es la necesidad de acometer una transición energética en los próximos años. Entonces, en ese sentido, el Acuerdo de París supuso un hito histórico que ponía sobre la mesa la necesidad y el compromiso de todos los Estados de mantener las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de manera que no supongan más de 1,5 grados con respecto a los niveles preindustriales y de manera que se mantenga el incremento de la temperatura global. Además de eso, otras cuestiones como un poco más desconocidas de este Acuerdo de París son, por un lado, la necesidad de lo que aquí se llama asegurar la coherencia de los flujos financieros con el nuevo modelo de desarrollo, que no es otra cosa que la necesidad de diseñar estrategias para poder dar una certidumbre para que marque el camino de las inversiones en los próximos años, de manera que no se queden algunas inversiones varadas, como por ejemplo en cuestiones de combustibles fósiles que no van a ser utilizados en los próximos años. Además de eso, otro de los aspectos fundamentales es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, en el cual, donde vivimos, tanto en Galicia como en España, tenemos un clima que es especialmente vulnerable. Este clima, en algunos lados, caracterizado por ser un clima mediterráneo, pero bueno, en esta zona geográfica también, para ser influido por estos efectos del cambio climático y, en consecuencia, promover la resiliencia. Entonces, sí que me gustaría señalar que este Acuerdo de París tiene una relación totalmente directa
con tener un nuevo modelo energético. Me voy a remitir además al informe del IPCC, no al último, el que se publicó hace unos meses, sino al del año 2018, el informe especial del IPCC que se denominaba de 1,5 grados, que precisamente lo que intentaba mostrar es la necesidad de limitar esa temperatura global en línea con el Acuerdo de París a 1,5 grados. Entonces, esta frase que a mí me gusta señalar es que para limitar el calentamiento global precisamente a 1,5 grados se necesitan acciones urgentes, cambios rápidos, de largo alcance y además sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Hace 4 años que el IPCC ya incluía esto en sus previsiones. Sin embargo, tal y como pueden ver en la gráfica inferior a la derecha, en esta gráfica que lo que muestra es la concentración de CO2 en la atmósfera desde el año 2017 hasta la actualidad. Esa concentración evidentemente ha seguido aumentando porque seguimos emitiendo y las partículas de gases de efecto invernadero en general cada vez pues tienen un tiempo de permanencia en la atmósfera y hace falta tiempo para que puedan desaparecer. Por tanto, bueno, pues habría que señalar y que reflexionar acerca de si estos cambios rápidos de largo alcance y sin precedentes realmente se están materializando. Entonces, volviendo un poco a la transparencia inicial, me gustaría señalar que el modelo por el que apostamos desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es un modelo que está fundamentalmente descentralizado y basado en energías renovables y que nosotros denominamos el modelo de las 4 Ds. Un modelo que esté descarbonizado, que necesariamente va a tener que estar descentralizado, puesto que las energías renovables dependen del recurso en cada uno de los lugares, que esté democratizado, un poco en línea también con el paquete europeo de energía limpia para todos, ¿no? que pone en el centro la necesidad de que los ciudadanos, las empresas pequeñas, medianas, grandes, también participen en esta transición energética y que puedan proveer servicios y flexibilidad. Y, por último, que esté digitalizado en el sentido de que es necesario, además, tener bien monitorizada la generación y la demanda en cada uno de los momentos para que puedan ponerse en marcha. Entonces, por tanto, digamos que la consecuencia de esto es que para tener renovables, que son energías parcialmente predecibles y que son variables además, necesitaremos una contraparte que serán los sistemas que otorguen flexibilidad al sistema. A lo largo de las jornadas se hablará del almacenamiento energético, que es una de las tecnologías clave, en la que además a través de la estrategia de almacenamiento se está trabajando para que en España podamos tener sobre la mesa en los próximos años los recursos necesarios en cuanto a esta tecnología, pero también para ahondar en la cadena de valor industrial y poder ser líderes en almacenamiento energético. Y, por último, también la necesidad de proveer sistemas de gestión de la demanda de manera que la curva de demanda se pueda adaptar de alguna manera a la variabilidad de las energías renovables. Entonces, para ahondar en este modelo energético, el marco institucional, que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha puesto en la transición energética, digamos que está basado en 4 pilares: el marco internacional y la negociación de todas las estrategias, acuerdos internacionales, nuevas directivas, nuevos reglamentos por parte del Ministerio, el marco estratégico, el normativo y el apoyo a la inversión. En cuanto al primero, ya he mencionado el Acuerdo de París, también me gustaría señalar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el sentido de que esa descarbonización también tiene que ser sostenible en el progreso del desarrollo, el paquete de la Unión Europea para energía limpia, que establecía fundamentalmente profundas modificaciones en el sistema energético, en el sistema eléctrico, nuevos agentes para este sector, como los agregadores independientes, las comunidades energéticas, las comunidades de energías renovables y también la importancia del almacenamiento energético, y que además tenía como objetivo una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030 con respecto a 1990. Este paquete se aprueba en 2018-2019, pero ya el año pasado, en el año 2021, en verano, la Comisión Europea pone sobre la mesa una propuesta de un nuevo paquete que profundiza esa necesidad de descarbonización del sistema económico, pasando de esa reducción del 40% de gases de efecto invernadero a un 55%, e incluyendo objetivos más ambiciosos tanto en energía renovables como en eficiencia energética. Y, por último, el mes pasado, el paquete REPowerEU todavía profundiza más en la necesidad de aumentar esos objetivos tanto de renovables como de eficiencia energética,
Por tanto, podemos decir que estamos en un entorno cambiante en el que efectivamente la transición energética, la descarbonización, va a tener cada vez objetivos más ambiciosos y va a ser más cambiante. Además de lo que he señalado, el marco estratégico, bueno, hablaré de él más en profundidad en esta primera parte, hablando sobre todo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, y luego el resto de documentos son las estrategias derivados del primero, del PNIEC. Además de esta cuestión, en materia normativa pues se han introducido muchas modificaciones. El Real Decreto Ley 23/2020, que introducía nuevos agentes en el sector energético, los que he mencionado antes, comunidades de energías renovables, agregadores y titulares de las instalaciones de almacenamiento, la Ley de Cambio Climático de Transición Energética y otro tipo de modificaciones normativas que tienen que ver con nuevas cuestiones relativas al acceso y conexión, sobre todo para facilitar la hibridación de tecnologías renovables con otras tecnologías o bien con almacenamiento energético, para mitigar en la manera de lo posible esa flexibilidad, cuestiones relativas a los mercados y balances y el Real Decreto Ley 6/2022, que pone sobre la mesa medidas urgentes para paliar los efectos del conflicto bélico en Ucrania, pero que al mismo tiempo uno de los ejes fundamentales es no solo la diversificación del suministro, sino la profundización de la transición energética, haciendo frente a cuestiones relativas a la aceleración de los permisos y, por tanto, de una mayor penetración de las energías renovables. Y, por último, con respecto al apoyo de la inversión, tenemos el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 70.000 millones de euros sobre la mesa y que tiene además un tagging verde, o sea, un etiquetado verde y un etiquetado digital, en tanto en cuanto el 40% de las inversiones están relacionadas con la transición verde y el 30% con la transición digital. Y además, de manera, digamos, específica, se ha puesto sobre la mesa un PERTE que fomenta la colaboración público-privada, tanto en energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento energético. Dando algunas de las pinceladas de este nuevo paquete Fit for 55, que, como decía, el objetivo fundamental es alcanzar una reducción mayor de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, el 55%. La Unión Europea pone sobre la mesa actualmente en negociación, hoy mismo en el Consejo se negociaba la Directiva de Eficiencia Energética y de Renovables entre todos, entre otras cuestiones relativas al clima, la fiscalidad y el comercio, la energía y el transporte. Además de profundizar en esos objetivos energéticos, por ejemplo, en materia de transporte, se pone sobre la mesa la necesidad de proveer de infraestructuras para los vehículos eléctricos, vehículos basados en hidrógeno y, desde el punto de vista del clima, el sistema de comercio de derechos de emisión se extiende también al sector de los edificios y del transporte por carretera, entre otras cuestiones, para profundizar en esa descarbonización. Pueden ver aquí todos los paquetes que ha puesto la Comisión Europea sobre la mesa y que son bastante numerosos y que van en esa línea de la transición energética. En cuanto al marco estratégico de energía y clima del Ministerio, bueno, como voy a hablar del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, aquí pueden ver todos los objetivos, y sí que me gustaría señalar que en la parte de abajo aparece la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que, entre otras muchas cuestiones, profundiza en regulación relativa a la movilidad, a las zonas de bajas emisiones, entre otras cuestiones, pero que también, digamos que pone en rango de ley esos objetivos de transición energética. El 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 del PNIEC, el 42% de renovables, el 74% sobre el consumo final y el 74% con respecto al consumo eléctrico, y sobre todo alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable. En cuanto al PNIEC, simplemente me gustaría señalar algunas de las cuestiones fundamentales. El diseño del proceso de planificación del PNIEC es el que se presenta aquí. En primer lugar, ha habido un análisis del contexto político y de la normativa, una definición de los objetivos, fundamentalmente en términos medioambientales, cuál es la reducción de gases de efecto invernadero que se quería alcanzar con este plan nacional, y también la definición de los objetivos de energías renovables y de eficiencia energética, realizando distintos escenarios.
El PNIEC incluye fundamentalmente un escenario tendencial que muestra cuál sería digamos, la evolución del sistema energético si no se pusieran sobre la mesa políticas y medidas adicionales, y un escenario objetivo que es el que nos sirve para alcanzar esos nuevos objetivos medioambientales de renovables y de eficiencia energética. Además de eso, se hizo, con respecto al conocimiento de la situación actual, una recopilación de un número innumerable de datos para conocer de manera precisa el comportamiento del sector energético en la actualidad y las posibilidades de evolución, así como la perspectiva tecnológica en cada uno de los casos. Se ha tenido que hacer un análisis sobre las herramientas disponibles y, por último, el plan se acompaña además de un análisis de impacto tanto en términos de inversiones como cuestiones como los impactos sobre la salud que aparecen aquí, o el impacto socioeconómico en general y el efecto redistributivo. Para la elaboración del PNIEC, desde el Ministerio nos basamos en un gran número de modelos del sistema energético. En primer lugar, el modelo central es el modelo Time Synergia, que es un modelo de tipo bottom-up. Esto quiere decir que están definidas todas y cada una de las tecnologías desde el nivel más inferior y por tanto, dibuja tanto el sector transporte, servicios, residencial, agricultura, la transformación de la energía, como por ejemplo las refinerías, la industria y la generación eléctrica. Como además nos enfrentamos ante un reto de penetración e integración de un 74% de renovables con respecto al sector eléctrico, en este modelo se ve acompañado con otros modelos de tipo Unit Commitment, que son modelos de tipo horario, para poder ver cuál es la evolución del sistema energético, del sistema eléctrico en este caso, en el sistema y por un lado, comprobar que no hay necesidad de respaldo, determinar cuáles son las interconexiones con otros países y los intercambios en la frontera y cuáles serían los retos en relación con la integración de renovables. Una vez obtenidos todos estos escenarios energéticos con un gran número de variables, era necesario determinar cuáles eran las emisiones en el futuro. Para eso nos hemos basado, por un lado, en un modelo de la Oficina Española de Cambio Climático, que además de tener en cuenta las emisiones energéticas que ya determinábamos con el modelo que señalaba, pues era necesario también contar con aquellas emisiones que fueran no energéticas, es decir, las emisiones que vienen, por ejemplo, de la agricultura, de los gases fluorados, de otro tipo de cuestiones y de los residuos. Entonces, con esas dos previsiones y con un modelo del Sistema Español de inventarios, lo que se hace es calcular todas las emisiones y a partir de ahí ya tendríamos la perspectiva del sistema energético y de las emisiones, y además de eso sería necesario hacer los impactos necesarios que pone sobre la mesa el reglamento de gobernanza. Estamos hablando de un análisis del impacto socioeconómico con un modelo que está basado en tablas input-output, que tiene en cuenta pues, bueno, cuáles son las distintas interrelaciones del Producto Interior Bruto y, por tanto, cuál sería el efecto sobre las familias, sobre las empresas y otro tipo de cuestiones. Y, por otro lado, un modelo de dispersión de contaminantes atmosféricos, el modelo TM5FAST, que evaluará los impactos sobre la salud. En cuanto a las hipótesis del PNIEC, simplemente me gustaría señalar que en el momento en el que se elaboró, 2018 y 2019, y el año 2020, las variables económicas que se incluyen son las que hay aquí, son variables de crecimiento económico, puesto que en ese momento no se podía prever que hubiera una pandemia unos años después y el consecuente reducción del crecimiento económico. Y en cuanto a los precios internacionales de los combustibles fósiles, son los que aparecen aquí, los precios internacionales de los derechos de emisión de los gases de efecto invernadero, que fueron unos modelos, precios resultado de unos modelos que proporcionó la Comisión Europea y que estaban recomendadas para todos los Estados miembros con el objeto de que todos los planes nacionales integrados de energía y clima pudieran ser comparables y, por tanto, en estos precios internacionales y de los gases de derechos de emisión, evidentemente, son inferiores a los que hay al día de hoy. Entonces, en cuanto a los resultados, las emisiones de gases de efecto invernadero son las que aparecen aquí. Para el año 2030, la necesidad sería mitigar 1 de cada 3 emisiones de gases de efecto invernadero del año 2018-2019. Y la mayor contribución sería del sector de generación eléctrica, con una reducción del 70%, esta barra verde que aparece aquí abajo. Luego también existe un esfuerzo considerable por parte del sector del transporte y del sector residencial, comercial y servicios, con una reducción del 30% de las emisiones.
En ese sentido, señalar también que el objetivo final es de una reducción del 23% de gases de efecto invernadero y que esto también está motivado porque en el año, aquí no se ve, estaría justamente debajo, pero aproximadamente en los años 2018-2019, que es cuando se diseña el PNIEC, las emisiones de gases de efecto invernadero, al contrario que muchos países europeos, estaban por encima de los niveles de 1990. Por tanto, la reducción de ese 23% sería en realidad equivalente al esfuerzo que realizan otros países europeos. En cuanto, por dar algunos de los números, en energía primaria me gustaría señalar dos cuestiones. Por un lado, el aumento bueno, en realidad tres, de la eficiencia energética, que se ve reflejado en la reducción del consumo de energía primaria, de 123 millones de toneladas equivalentes de petróleo a 104, y en ese sentido, cómo cambia la estructura del mix. Podemos ver, por ejemplo, que el petróleo y sus derivados pasan de un 43% a un 37%, y que las energías renovables aumentan de un 14% a un 30%, más del 100%. Como consecuencia, además, una de las cifras del PNIEC que a día de hoy, además, habría que recalcular es que las importaciones energéticas se reducen fuertemente, sobre todo porque aumenta, se disminuye la dependencia energética de nuestro país, y eso se cuantificó en todo el periodo 2021-2030 en 67.300 millones de euros de ahorro. Cuando hablamos también de dónde vamos a focalizar esas inversiones o cómo pueden contribuir la transición energética a la creación de empleo, al fomento de la cadena de valor industrial, pues estas importaciones, evidentemente, estos ahorros en importaciones luego se redirigen a otros sectores productivos que transforman la economía. En energía final pasa fundamentalmente lo mismo, se reduce el consumo de 85 millones de toneladas equivalentes de petróleo a unas 80, y se puede ver en la estructura también que los productos petrolíferos se reducen de un 48% a un 37%, y que sobre todo la electricidad empieza a tener un peso bastante fundamental. La electrificación de la economía pasa de un 26% a un 32% en 2030. Esto se calcula descontando, por ejemplo, algunos sectores que no están electrificados, como la aviación, de ahí vienen esos números. Y también podemos ver que en energías renovables, en este caso de uso directo, que es la que se refleja en el mix de energía final, aumentan del 6 al 9%. En cuanto a porcentaje de renovables, una de las cuestiones que estoy segura que aparecerá a lo largo del curso, pues estamos hablando de objetivos del 42% en consumo final, y que desagregados por sectores tendríamos que un aumento hasta un 31% en el sector de calor y frío, un aumento hasta el 28% desde aproximadamente el 10% actual en el sector del transporte, del 10 al 28%, y por último en generación eléctrica de un 74%, y ahora mismo estamos por debajo del 50%. En cuanto a la generación eléctrica, las energías renovables, recuerdo que este es el sector que descarboniza en un 70% las emisiones. Aparecen aproximadamente 60 nuevos gigavatios de potencia renovable instalada, en la que la mayor contribución es de la energía solar, tanto fotovoltaica con 30 gigavatios como solar termoeléctrica con 5, 22 gigavatios de eólica y 0,8 gigavatios de biomasa. Evidentemente, como señalaba al principio, para integrar todas estas renovables es necesario disponer de 6 nuevos gigavatios de almacenamiento energético, tanto intradiario como estacional. Y una de las cuestiones también a señalar es que el parque nuclear se reduce a 3,2 gigavatios frente a los 7,4 gigavatios actuales. Con respecto a la generación eléctrica de renovables, ya no la capacidad instalada, sino lo que estas tecnologías vierten realmente al sistema, podemos ver que existe un importante aumento de la generación eléctrica entre 2015 y 2030. La barra azul de abajo son precisamente las renovables, la naranja que le sigue almacenamiento energético, con lo cual se ve todavía su mayor presencia para llegar a ese 74% de generación en 2030. Y estas son algunas de las políticas y medidas que se ponen sobre la mesa en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para alcanzar estos objetivos. Estamos hablando de medidas en el sector energético con más renovables, gases renovables como el hidrógeno, autoconsumo, generación distribuida y almacenamiento, medidas sobre el transporte, fundamentalmente en la electrificación, el cambio modal y la renovación de vehículos, en residencial y servicios, cambiando la manera en la que consumimos energía en estos sectores, con más bombas de calor, la importancia de la rehabilitación energética, energías renovables térmicas para poder descarbonizar los usos finales, renovación de equipos y otro tipo de cuestiones. Y luego en la industria, haciendo uso de las mejores técnicas disponibles y también
haciendo una transferencia a las energías renovables y al autoconsumo en este sector, así como aplicando eficiencia energética a agricultura, todo esto acompañado por medidas en investigación, innovación y competitividad. En cuanto a las conclusiones del PNIEC, me gustaría señalar que este plan movilizaría 241.000 millones de euros de inversiones con una reducción de las emisiones energéticas que señalaba anteriormente de 67.000 millones de euros, un incremento del PIB que supone un 1,8% en 2030 con respecto al escenario tendencial que mencionaba antes, si no se hubieran puesto en marcha este plan, un incremento del empleo neto entre 250.000 y 350.000 empleos al año. También se aprecia un efecto distributivo favoreciendo a los hogares de menor renta en el estudio que se ha hecho y también una reducción del 27% de las muertes prematuras, que actualmente suponen 1 de cada 6 muertes en el mundo. En cuanto a los objetivos del PNIEC, ya he señalado alguno de ellos, el 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, un 74% de energía renovable en la generación eléctrica, una mejora de la eficiencia energética del 39,5% con respecto al escenario tendencial y señalar además que este plan digamos que es el camino intermedio para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, que es una de las partes del compromiso de París, teniendo un sistema eléctrico 100% renovable. En ese sentido, la estrategia a largo plazo 2050 sería esa hoja de ruta que continuaría el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima desde 2030 hasta el año 2050, que tiene sobre la mesa los objetivos de asumir la responsabilidad y nuestra contribución como país para frenar el cambio climático, cumplir con los compromisos derivados del Acuerdo de París y que esta transición hacia la neutralidad climática esté basada en 3 vectores. Por un lado, una oportunidad de modernización económica y de incremento de toda la competitividad industrial para fortalecer la cadena de valor industrial del país, generación de empleo de calidad y, por supuesto, mejorar la calidad de vida de las personas con la reducción de los contaminantes. Por tanto, esta estrategia a largo plazo ofrece una trayectoria que ahora veré un poquito más adelante y que sitúa en el centro cuestiones que son fundamentales de índole social. A la ciudadanía, como señalaba antes, la importancia de la transición justa para que aquellas regiones que estaban basadas en combustibles fósiles no se queden atrás y no dejaran a ninguna persona atrás, la equidad y la cohesión social. Y que, por tanto, será además un instrumento que mejorará significativamente la calidad de aire y la conservación de la biodiversidad. Hasta ahora he presentado cuál es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030, que sería esta trayectoria que vemos aquí, pero, sin embargo, entre 2030 y 2050, para alcanzar la neutralidad climática, se puede ver que esa reducción de emisiones se profundiza todavía más. Alcanzar la neutralidad climática supone reducir las emisiones hasta 29 millones de toneladas de CO2 equivalentes y, por tanto, que esas emisiones sean compensadas con los sumideros que existen hasta el día de hoy y que, bueno, como explicaré un poco más adelante, tendrán que ser fortalecidos en los próximos años. Esta agenda, además, incluye un 97% de renovables en el consumo final de energético, pasando desde el 42% en el año 2030 y un 100% de electricidad de origen renovable. Aquí aparecen todos y cada uno de los vectores que serán necesarios para esa transición energética. Señalar en este punto, además, que estos vectores no tendrán que competir entre sí, sino que serán complementarios para asumir el gran reto que supone esta reducción de emisiones desde el año 2015 hasta el año 2050 para los próximos años. En cuanto a esta estrategia a largo plazo, está fundamentada en esa transformación de la cadena de valor industrial, sobre todo a partir de I+D, de seguir apuntalando el liderazgo industrial en materia de energías renovables de España, también la gestión forestal, como se ha mencionado en la apertura en nuestro país. Tenemos un papel fundamental en eso y especialmente en Galicia, como se ha señalado. El fortalecimiento del almacenamiento energético, la economía circular en el centro y la importancia de la rehabilitación energética. Simplemente señalar que esta sería la reducción de emisiones por sectores. Se puede ver, por ejemplo, en movilidad y transporte cómo se reducen de manera drástica la eliminación de las emisiones en el sector eléctrico.
Algunas de las emisiones remanentes en los próximos años quedarían fundamentalmente en el sector industrial, que es uno de los sectores que es más difícil de abatir, puesto que algunos procesos a alta temperatura, como por ejemplo la producción del cemento o del acero, pues hacen mucho más complicado esta reducción de emisiones. Y por último, me gustaría señalar en esta estrategia a largo plazo algunas de las cuestiones fundamentales que se abordan. Por un lado, las oportunidades de mejora de los sumideros de carbono, con creación de superficies forestales arboladas, con una gestión forestal más sostenible y con el aumento del carbono orgánico de los suelos, entre otras cuestiones, así como acciones dedicadas a la restauración de humedales o a la regeneración de otros ecosistemas característicos como podrían ser las dehesas. También otro eje que iría relacionado con la adaptación al cambio climático, que tiene en cuenta evidentemente muchos ejes. Me gustaría además recordar que España fue el primer país en el año 2006 que realizó una estrategia de adaptación al cambio climático, que es especialmente importante por la sensibilidad que tenemos en todos los ecosistemas y por nuestra situación geográfica a los efectos del cambio climático. Esta estrategia de adaptación al cambio climático, este plan nacional, es bastante holístico, tiene en cuenta cuestiones muy diferentes, como aparecen aquí, y por supuesto incluye la dimensión energética, teniendo en cuenta tanto el papel de la industria y los servicios, la movilidad y el transporte y la energía, entre otras cuestiones. En cuanto al sector eléctrico, habrá una transformación en la que las energías renovables van a ser fundamentales, desde la generación más distribuida, el autoconsumo, la fotovoltaica, el papel, como ya decía antes, de la ciudadanía y también de las empresas para esto, las comunidades locales de energía y las comunidades de energías renovables, que en los próximos años serán cada vez más importantes, la gestión de la demanda, la digitalización y, por supuesto, el almacenamiento energético, entre otras cuestiones, y el hidrógeno renovable. En cuanto a la movilidad sostenible en transporte y en relación con las energías renovables, quería señalar dos aspectos fundamentales. La importancia de la electrificación para aquella movilidad que tiene, a día de hoy, menos kilómetros que recorrer y también con menor peso, o sea, que esté más distribuida, y el uso del hidrógeno renovable o de los nuevos combustibles, de biocombustibles avanzados, para aquella movilidad más difícil de descarbonizar, como por ejemplo el transporte pesado de carretera o el transporte de viajeros. Y por último, la edificación sostenible. Uno de los datos fundamentales en este sentido es que precisamente en el año 2050 el 80% de las viviendas que existirán ya existen a día de hoy. Por tanto, es fundamental que la edificación sostenible y la rehabilitación sea una de las palancas de transición energética. Este sector va a estar fuertemente electrificado, con un 81% en el sector residencial y un 91% en servicios, que será complementado además con renovables de uso final, que supongo que se abordará también en este curso. Y estará completamente descarbonizado. En cuanto a la industria sostenible y competitiva, ya he señalado algunos de los problemas que hay, que tiene que ver con los sectores difíciles de abatir, y que en ese sentido se cuenta con tecnologías como el hidrógeno, como uno de los vectores que van a ser fundamentales para eso, pero al mismo tiempo es uno de aquellos subsectores donde habrá algún tipo de emisiones remanentes. Y por último, señalar que existen también medidas enfocadas a la reducción de las emisiones no energéticas en el sector del agropecuario y residuos, en el sector de gases fluorados y en los residuos en sí. Sobre todo a través de la economía circular, del fomento de rotaciones, optimización del uso de fertilizantes, entre otras cuestiones, y también con algún tipo de tecnologías innovadoras como las cubiertas oxidativas en los vertederos. Por último, esta estrategia a largo plazo también incluye otros factores transversales para la neutralidad climática, como la ciudadanía, la I+D+I, el papel fundamental de las ciudades en esa descarbonización, los objetivos de desarrollo sostenible y la transición justa, entre otras cuestiones. El impacto económico de la estrategia a largo plazo, pues se ha hecho un análisis similar al del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Algunos números serían que estas inversiones adicionales del escenario objetivo con respecto al tendencial suponen un incremento del 1% del PIB, que está cuantificado en 500.000 millones de euros. En la variación del PIB total sería del 2%, y veríamos además una de las cifras fundamentales, que es una reducción de la dependencia energética del 73 al 13%, y que supone, por tanto, una reducción
de la importación de los combustibles fósiles de 344.000 millones de euros, así como un incremento del empleo en 300.000 y una mejora de la salud con una reducción del 64% de las muertes prematuras. Algunas de las cifras, esta sería el cambio del mix de energía final con una reducción muy fuerte del consumo energético y también donde se ve que la electricidad que aparece aquí y las energías renovables, digamos que son los grandes protagonistas de la transición. Una reducción de la dependencia energética del 13%, como he señalado, y en términos de renovables llegaríamos a un 97% del consumo final, un 79% en transporte y un 97% en calor y frío, así como un sector eléctrico 100% renovable. Los principales resultados, algunos ya los he señalado, serían este 97% renovable, la reducción de la dependencia energética hasta el 13% y sobre todo la importancia del desarrollo del hidrógeno, de la mitigación de las emisiones con los sumideros y la palanca de adaptación al cambio climático. Quería terminar la presentación hablando de algunas de las estrategias del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que se van a profundizar algunas de las cuestiones durante el día de hoy. Tendríamos, por un lado, la hoja de ruta del hidrógeno renovable, que propone 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadoras para el año 2030, con una descarbonización que se concentrará, en primer lugar, en los usos del hidrógeno que tenemos a día de hoy, que sería el hidrógeno consumido en la industria, descarbonizando un 25%. Actualmente, el consumo del hidrógeno, fundamentalmente, es tanto para las refinerías, dentro de ese proceso Fischer-Tropsch, para reducir los contaminantes de los productos derivados del petróleo, así como su uso en fertilizantes o en la producción de amoníaco, entre otras cuestiones. También se propone en esta hoja de ruta tener hidrogeneras de acceso público para la nueva movilidad del hidrógeno, que también prevé la inclusión de autobuses de hidrógeno, de vehículos ligeros y pesados y líneas comerciales de trenes propulsados con hidrógeno. Esta hoja de ruta del hidrógeno supone una reducción de 4,6 millones de toneladas de CO2 hasta el año 2030 y unas inversiones de 8.900 millones de euros. Otra de las estrategias que se han puesto sobre la mesa es la estrategia de almacenamiento energético, que tiene 10 líneas de acción y que intenta abordar todos los aspectos necesarios de la implementación y el despliegue del almacenamiento energético, tanto el marco regulatorio, la necesidad de inversiones adicionales, los nuevos modelos de negocio, el papel de la ciudadanía, la importancia de la integración sectorial y cuestiones como la sostenibilidad o las palancas de desarrollo tecnológico, es decir, el I+D. Esta estrategia de almacenamiento prevé alcanzar una capacidad de unos 20 gigavatios en el año 2030 y 30 gigavatios en el año 2050, lo que supone un gran despliegue, cuantificando, por ejemplo, además, cuál sería el almacenamiento detrás del contador, es decir, los almacenamientos que están asociados a los sistemas de autoconsumo en 400 megavatios. Relacionado con eso y de manera complementaria, también hemos puesto en marcha una hoja de ruta de autoconsumo con un despliegue del autoconsumo entre 9 gigavatios y 14 gigavatios a lo largo de aquí al año 2030 y que tiene en cuenta muchas cuestiones fundamentales como la importancia en las comunidades energéticas, la participación ciudadana, la I+D+I y también la especial penetración en las zonas de transición justa. En cuanto a la hoja de ruta de biogás, existen distintos instrumentos regulatorios en torno a la necesidad de tener garantías de origen para estos nuevos combustibles, instrumentos sectoriales como el uso de la economía circular, sobre todo y especialmente en el sector ganadero, para poder aprovechar y reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, con instrumentos económicos, instrumentos transversales y con el impulso a la I+D+I. Esta hoja de ruta permitirá evitar la emisión de 2,1 millones de toneladas de CO2 equivalente y multiplicar por 3,8 la producción actual de biogás hasta los 10,4 teravatios hora en el año 2030. Por último, en lo referente a la hoja de ruta de eólica marina y energías del mar, estas nuevas tecnologías también se fijan una serie de objetivos entre 1 y 3 gigavatios para el año 2030, para la eólica marina y entre 40 y 60 megavatios para las energías del mar y está fundamentada principalmente
en la importancia de la coordinación y planificación a través de los planes de ordenación del espacio marítimo, porque es necesario clarificar cuáles son los usos y que sea compatible con cuestiones como la pesca, la navegación y otro tipo de usos que se da evidentemente al espacio marítimo en cada uno de los casos. Esto, además, de la mano del impulso de la I+D+I y poniendo sobre la mesa la posibilidad de elaborar sandboxes, de hacer instrumentos transversales y de poner en marcha nuevos sistemas de tramitación administrativa para estas nuevas tecnologías que son bastante innovadoras y para las cuales el impulso de la I+D+I será fundamental. Y bueno, sin mucho más, muchísimas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta estaré encantada de responderles. Bueno, si quieres venir aquí. Bueno, tenemos unos minutos para algunas cuestiones aquí en sala. En todo caso, vamos a reservar una parte importante para el debate final. Tenemos media hora al final de todas las sesiones para ver una visión completa. Pero bueno, tenemos aquí ya algunas preguntas de nuestros asistentes por online. Una pregunta muy concreta y es ¿qué papel juega la energía nuclear en la descarbonización del sistema eléctrico español? Dice, actualmente se contempla el cierre de 7 reactores nucleares entre el 2027 y 2035 y la pregunta es si el desarrollo de las energías renovables será lo suficientemente robusto para estos años como para no aumentar la dependencia de los ciclos combinados. Una pregunta emitida por Miguel Moscoso. ¿Qué opinas? Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si se oye bien ahora. Bueno, como he comentado a lo largo de la presentación, efectivamente se reduce la potencia nuclear y esto además viene acompañado de un estudio exhaustivo por parte del operador del sistema de Red Eléctrica de España para ver cuáles son las consecuencias de lo mismo en términos de seguridad de suministro. Entonces, en ese sentido, se incluyen 2 análisis. Por un lado, que no sea necesaria ninguna potencia de respaldo adicional a la existente en el sistema y al mix eléctrico que se analiza en el año 2030. Y bueno, el resultado de este análisis es que efectivamente no es necesario ningún respaldo adicional y por tanto no se vería comprometida la seguridad de suministro. Además de eso, de manera complementaria, el operador del sistema pues realiza otro análisis de tipo probabilístico para evaluar distintos escenarios meteorológicos y efectivamente poder comprobar de nuevo que esa seguridad del suministro no se ve comprometida y los resultados son absolutamente satisfactorios. De hecho, en cada uno de los escenarios que realizamos en el modelo era una de las cuestiones que se tenían en cuenta. Esto estaría asegurado. ¿Tenemos alguna pregunta en sala de los asistentes? Yo os digo que al final vamos a hacer un debate más amplio. De hecho, es una pena que esta sesión no la podamos hacer simultánea con las de hidrógeno, con las de biometano, porque bueno, surgen muchas dudas, esas hojas de ruta que están ahí planteadas, realmente, bueno, surgen también muchas. Pero bueno, lo plantearemos al final. En todo caso, no sé si tenemos alguna pregunta así puntual para esta presentación. Bueno, a ver, ya que estoy aquí, vamos a perder el tiempo. Vamos a ver, mi nombre es Óscar Estoa y quiero plantear una situación, y es que las turbinas eólicas que se utilizan actualmente tienen un problema, es que no se pueden reciclar. Entonces eso genera un interés compuesto negativo en la empresa que lo produce. Lo cual tiene 2 soluciones. La primera, la cual es una barbaridad climática, consiste en coger una montaña, moverla entera, enterrar el resto de las balas que has conseguido cortar a tamaño de montañas de barco, porque esto es tan grande que no se puede mover. Solo utiliza el tipo de logística más caro de todas y el tipo de operario más caro de todos. Y luego la otra opción es crear una fábrica para reciclar, lo cual es todavía más caro. Entonces, actualmente existen turbinas compactas verticales, las cuales se pueden instalar en los tejados de las casas, ya que las tradicionales, si se hacen más pequeñas, no se pueden poner en las casas porque los cimientos de la casa se vendrían abajo. Entonces, mi pregunta es, ¿existe algún tipo de iniciativa en el cual desarrolle ese tipo de vector tecnológico en lugar de continuar desarrollando las turbinas tradicionales que está demostrado que no se pueden continuar poniendo en donde nos dé la gana, porque obviamente ocupan espacio que se ocuparía para barcos o para bosques o cualquier otro tipo de cosas que deseen hacer los humanos, ya que ninguna aseguradora te va a permitir poner una turbina de Iberdrola cerca de la catedral. Sí. Pues es una pregunta muy concreta, pero bueno, cualquiera de los
tres expertos que tenemos aquí, pues puede... Yo digo, probablemente es una más adecuada para el sector, para el momento de cuando hablamos de la eólica, pero bueno, en todo caso... Por ejemplo, yo pienso en el Bernabéu. El Bernabéu iba a quedar precioso de paneles solares, pero más bonito iba a quedar si tiene turbinas. Está bien. Es decir, yo hago amigos en todos los lados. Yo le pongo paneles solares, sí, por supuesto, pero vamos a coger también el viento, porque el viento sopla de noche. Lo que pasa es que, claro, las turbinas de toda la vida no las puedes poner cerca de la gente, porque como caiga una, creas un auténtico desastre. A mí sí me gustaría responder con un par de cuestiones de iniciativas. Bueno, la presentación ha sido bastante larga, pero no obstante me era imposible profundizar en todas las iniciativas que estamos llevando a cabo. Entonces, a mí sí que me gustaría señalar que dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia estamos poniendo en marcha líneas de ayudas que precisamente están intentando paliar y movilizar inversiones para resolver determinados problemas. Entonces, en ese sentido, con lo que mencionaba precisamente de reciclaje de turbinas, actualmente está en consulta pública una línea de repotenciación, precisamente tanto de turbinas eólicas como de hidroeléctrica, que incluye una línea concreta en la que hemos estado trabajando bastante en profundidad para que, asociada a esa repotenciación, hubiera iniciativas para el reciclaje de las palas, porque efectivamente vemos que es uno de los problemas medioambientales también que habrá que solventar en los próximos años. Con lo cual, simplemente para el conocimiento, efectivamente estamos trabajando en eso y se han puesto fondos disponibles para esta línea concreta, para poner en marcha una fábrica para el reciclaje de palas y tratar estos elementos. Y luego, por otro lado, con respecto a lo que se mencionaba de utilizar también la energía eólica de manera distribuida, en el año 2021, en verano, pusimos otro Real Decreto en marcha. Este sí que ya está aprobado y además ha sido muy exitoso, que es el Real Decreto 477/2021, que lo que hace es promover el autoconsumo, tanto para empresas como para el sector residencial y demás. Y bueno, señalar que en ese sentido se financian todas las tecnologías renovables, que además se les puede añadir almacenamiento energético para poder tener tecnologías que tengan más horas, el mayor número de horas disponibles y que puedan adecuar la generación del sistema a la demanda necesaria en cada uno de los sectores, y que se incluyen, por supuesto, también la parte de la eólica distribuida detrás del contador. ¿Hay algún tipo de iniciativa si no te importa este tipo de generación de cara a las casas? Porque en mi casa no puedo instalar una turbina eólica tradicional de ningún tamaño, porque si la acerco la mano me la corto, está prohibido. No se puede poner, tienes que ponerlas lejos de los núcleos urbanos, aunque sea grande o que sea pequeño. Estuve en las ferias globales el otro día, en el 14, y bueno, fue lo que me dicen de ahí. Entonces, no existe ningún tipo de iniciativa que permita a los ciudadanos tener su propia generación eólica en casa. No, me parece que sería algo interesante. O yo, que tengo esa idea y ese tipo. De hecho, se puede comprar en el bajo hoy en día, ¿no? Mira, es un tema tan concreto. Pablo, si quieres hacer un comentario. Bueno, sí, a ver, simplemente... Es adecuada para la sesión de eólica. Simplemente para aclarar un tema, ¿no? Yo creo que a lo que te estás refiriendo es a las turbinas comerciales de grandes proyectos eólicos que, lógicamente, tienen una ubicación en el territorio en Galicia y se pueden poner donde se pueden poner. Las turbinas de menos de 100 kilovatios para autoconsumo se pueden poner en cualquier sitio. Entonces, existen además, si te fijas en algunas zonas de Galicia, existen granjas que tienen turbinas eólicas y existen algunas pequeñas empresas que tienen turbinas eólicas pequeñas. Estamos hablando de pequeños aerogeneradores que precisamente es para autoconsumo o para una generación distribuida. Eso siempre y cuando sea una potencia inferior a 100 kilovatios, ¿vale? Las potencias superiores a 100 kilovatios, entonces ya hay una normativa que es la Ley Eólica de Galicia, que son aquellos proyectos que se pueden implantar en el Plan Sectorial Eólico de Galicia y tienen unas áreas especiales de desarrollo de ese tipo de tecnología. Perdona, a la salida vamos a tomar un café y charlamos. Es que si no se nos retrasamos muchísimo. Vamos a hacer una última pregunta que tenemos también aquí, hay mucho interés por la red. Carlos Basoa nos dice, es un tema que preocupa aquí en Galicia, especialmente porque este señor es de Aspontes, y pregunta que cómo está actualmente el cierre de la térmica y la instalación del hidrógeno verde en Aspontes. Es una pregunta muy directa. Es una pregunta muy concreta.
Bueno, o sea, quizá por dar un poco de contexto, en una de las cuestiones que no he mencionado dentro de este marco estratégico de energía y clima, una de las cuestiones también que se abordan es a través de la estrategia de transición justa, es en todas aquellas zonas que estaban basadas en combustibles fósiles, pues bueno, buscar, de hecho, proyectos alternativos para dar otras oportunidades de empleo a la población local. Entonces, en ese sentido, se están elaborando unos convenios de transición justa en cada una de las zonas y, evidentemente, la central de Aspontes es una de ellas y se están poniendo sobre la mesa proyectos competitivos para esta situación. En cuanto al estado actual del proyecto de Aspontes, la verdad es que ese detalle concreto lo desconozco. Sí que sé que existe esto, pero no sé cuál es el estado a día de hoy. Bueno, en todo caso, supongo que no fuimos capaces de asimilar tal cantidad de datos y de sugerencias que nos presentaba Miriam en su ponencia, pero va a quedar grabada, vamos a tener la presentación y vamos a tener la ocasión de poderlo repasar un poco por poquito a poco.